increíble. 디 가봐 배거라는 세단에 배거라는 치료는 치료 평이야. Y esto es de beneficio, este mérito que acumulamos es de beneficio vida tras vida. 소소 빼나 지 참참 시부르지. 르 시부르지다 대화를 지거든 좀 봐네. 디 공백 제버려. 오늘이다. Incluso cuando sintamos el alivio de, cuando hay como una leve brisa que nos alivia el calor, eso también es el resultado del mérito que hemos acumulado previamente a través de la meditación de la bodhicitta. 참선 기부르든가 리 기부르 변형이 좀 봐. 오늘에 개화지 서변 제분이 다 취해. 다디. En cualquier momento que experimentemos como la más mínima sensación agradable física o mental es el resultado de nuestra virtud previamente practicada. 근데 리 대화다 생 대화 사제 대화 중에 녀인데 좀 봐. 디 교원도 손을 마도 저게 대화된 닝말 콘 레버려 봐. Cualquier tipo de felicidad, aunque sea contaminada, necesita una causa. 교매는 레버천 내래. Porque no hay resultados sin causa. 저는 대화 깨지장 용이 내래. 교대문 싸차. Entonces, aunque sea un solo instante de bienestar, ya hemos acumulado, quiere decir que hemos acumulado la causa para ello. 어다 대래. 지난 알아주고 청주생 깨지지 공부 다그란 게 되게 레버디 빼문에지. 다 론체 소설 용거 레버 대화디. 그러와 어디서 그러나 깨지지 공부 있는데다. Entonces, aunque solamente meditemos un solo instante en bodhicitta, eso tendrá como resultado grandes momentos de felicidad. 어다 대래. 공면에 문을 전에다가 저게 디바샤에니 청주생 공야래. 오늘은 내리다. Por eso la práctica de la meditación es tan importante. Si queremos purificar, hemos de meditar en bodhicitta. 디바 가지 스톱 침사는 청주생 공다. 오늘 디벤 레버 용고 말해. Porque no importa qué tan grave haya sido la acción que hayamos realizado, si meditamos en bodhicitta no tendremos que experimentar su resultado. 수도가 상계 문제리다. 뭐래 때문에 지다 정주생 알아도 검사 이 배선은 심으레스. Y esto es realmente importante, por eso hemos meditado en bodhicitta antes de empezar. 어디다 알레 정주생 공다 신거래 내 말에. Eso. 다음에 가선되게 참들로. 어제 태교와 델레스 주고델레스 이냐 때도 하면서. 되지로. Bien, vamos a continuar con donde dejamos ayer el texto. Estamos terminando la presentación de los principios filosóficos de la escuela consecuencialista prasángika. dimbasanam nasha sedelo saje. Eso. 사제 dimbadello. dimbasanam nasha shabala panjada sanangi nasha ngashaba 사제니도와 panjad shabala. dimbanja는 녀모스 녀모방에 쓰고. Vamos a leer la presentación de las tierras y los caminos que está en la página 44. Y cuando hablamos de las tierras y los caminos, hablamos necesariamente de los objetos de abandono. Y eso, los objetos de abandono se refieren a las aflicciones que vamos a abandonar a lo largo de los caminos y las tierras. Y si queremos abandonar las aflicciones, claramente tenemos que desarrollar la bodhicitta, por eso hacemos tanto énfasis en la bodhicitta. 당지기 사변다 당지 코란라 중외 아니 차서 녀모 군대자 공동하게 팀 어디서 그래 뒤참아 녀모 지버레스 뒤 아주 타바토야라 계지 지버레스. Dice, no hay diferencia en cuanto a superioridad en las visiones, que son el objeto de meditación de las personas de los tres vehículos, porque, perdón, esto ya lo hemos leído. Vamos a los objetos de abandono. Vamos a pasar antes. Las concepciones burda y sutil de la entidad junto con sus semillas, o sea que aquí, como mencionábamos ayer, está hablando de su semilla y no de sus huellas. Entonces, las semillas, tanto burdas como sutiles, y el apego, etcétera. Cuando dice apego se refiere a los tres venenos, el apego, el enfado y la ignorancia, que surgen debido a esas semillas. Es decir, que surgen debido a la fuerza de esas concepciones junto con sus semillas, son los oscurecimientos aflictivos. O sea que estamos hablando de los oscurecimientos aflictivos. Las aflicciones
junto con sus semillas. Y estas son lo que principalmente impiden lograr la liberación. 디 년득 태바멘베 강사 라치부 타바토니 강사지로 어디게 번째 조치 요르마도 태진 가서 그 번째 조치 말에 La persona hinayana, que es la persona que se esfuerza por lograr su propia liberación, es la que se dedica principalmente a abandonar los oscurecimientos aflictivos. Este no es el objeto de abandono principal de las personas mahayana. 디 등가디게 녀모디게 타바토열 게 체시도 타바토게 게지고 제가 태진이 태바 준비 전주도 선바들이가 타바토게 상당게 말에 상게 고마토예 말. Porque los oscurecimientos aflictivos es lo que impiden principalmente lograr la liberación, y las personas mahayanas no se enfocan en lograr la liberación, sino en lograr la iluminación. 제가 하고서 다 대체 다 니바 다 티디레 덴지기 바자스는 녀몽 바자 시거래 다도 덴지기 바자 대왕제 중에 내년에 시거래 다 년龄 잡을 시리레스 제가 디스타 산제 고본토라 시리스데 방고바. Luego nos habla de los oscurecimientos cognitivos, que son las latencias de la concepción de existencia verdadera. Cuando dice la concepción de la existencia verdadera, nos habla de las aflicciones, y las latencias son las huellas que dejan estas aflicciones y todos los factores de la apariencia dualista equivocada que surgen por la fuerza de esas latencias, de esas huellas, son los oscurecimientos al conocimiento. También habla de ese estado contaminado en el que vivimos física y mentalmente, provocado por estas latencias, por estas huellas. Y esos oscurecimientos cognitivos, que aquí se llaman oscurecimientos al conocimiento, son los que impiden principalmente lograr la iluminación, es decir, la omnisciencia. Y si os acordáis, ayer dijimos que la persona mahayana, desde el primer bhumi hasta el séptimo bhumi, se dedica principalmente al abandono de los oscurecimientos aflictivos. Al séptimo bhumi ya ha conseguido abandonar los oscurecimientos aflictivos, y a partir del octavo, noveno y décimo, se dedica al abandono de los oscurecimientos cognitivos. Y que los oscurecimientos cognitivos son de tres tipos: burdos, medianos y sutiles. Los burdos se abandonan en el octavo bhumi, los medianos en el noveno y los sutiles en el décimo bhumi. En el momento en el que los oscurecimientos cognitivos sutiles en el décimo bhumi son abandonados, en ese momento simultáneamente se logra la iluminación. Estamos hablando aquí de las etapas del camino, igual que cuando hablamos del Lam Rim, que es camino gradual. Aquí estamos hablando de las etapas del camino y de los bhumis o las tierras. Cuando bhumi y tierra es lo mismo. En cada una de las tierras o en cada uno de los bhumis se van abandonando distintas aflicciones, distintos niveles de aflicciones. Y a medida que tú abandonas una aflicción particular en un bhumi, o sea, un nivel de aflicción, ahí se logra una cesación. Junto con el abandono de una aflicción viene una cesación de esa aflicción abandonada. Y por ejemplo, tú debido a tu nivel de abandono, de oscurecimientos, tú sabes dónde está. Entonces tú dices, vale, yo soy en el primer bhumi, por lo tanto soy un ser arya que ha logrado abandonar las aflicciones intelectualmente adquiridas gracias a la comprensión directa de la vacuidad. Entonces soy un arya
o una área del primer bhumi. Pasas al segundo bhumi, el segundo bhumi tal, abandonas no sé qué y llega otra cesación, así. ngomuluru sa dambu toba ne, sa dambu toba ne, eni sangang lang shuji, ani dagrang se dagrang sangya bani. Se dice que Nagarjuna, al llegar al primer bhumi, se dedicó a la práctica del tantra y en esa misma vida logra la iluminación. Reda, dewa janda tenros. Sa dambu toba, ngomuluru sa dambu toba tisi, dewa jay shingal pesare, ta sangang lang shuni, sangang lang shuji, ani dewa jay shingal res. 야 파바 토메 사 dimba토레 파바 토메 여러 신데 수지 파바 토메 사 dim바네 아니 상랑 랑슈지 아니 사제거든 그랬어 사 dim바 파바 토메디 파바 토메 사 dim바토 베지나 여러 Dice que Nagarjuna, logrando el primer bhumi, logró, gracias a su práctica del tantra, ir a una tierra pura y allí practicar el tantra y lograr la iluminación, mientras que Arya Asanga estuvo hasta el séptimo bhumi y en el séptimo bhumi va a una tierra pura gracias a su práctica de tantra y entonces ahí logra la iluminación. En una sola vida, es decir, que no hizo falta ni que Nagarjuna ni que Arya Asanga tuviesen que cambiar de cuerpo, cambiar de vida para poder lograr la iluminación. En esa propia vida, en esa misma vida, lograron llegar al primer bhumi, al séptimo bhumi y luego lograr la iluminación a partir de ahí. Es decir, que gracias a su meditación de la vacuidad y de la bodhicitta logran recorrer el camino y los bhumis, pero después hay que practicar el tantra. Es imposible iluminarse sin la práctica de tantra. Es decir, que primero recorrieron los caminos de las paramitas, es el camino causal, el camino de las paramitas, y una vez se adiestraron en el camino de las paramitas, se adentraron en el camino Vajrayana, y a través del camino Vajrayana es cuando lograron la iluminación. Por eso, el vehículo de las paramitas se considera una introducción, un camino introductorio para el camino del Tantra. De la misma manera que hay prácticas preliminares, muchas veces para poder realizar retiros o para poder tomar ciertas iniciaciones, de la misma manera el camino de las paramitas es un camino introductorio para el camino del Tantra, porque el camino del Tantra no puede surgir, no puede desarrollarse en nuestra mente si no tenemos bodhicitta y vacuidad. Y habiendo desarrollado la bodhicitta y la vacuidad, si nos metemos en el camino del tantra, entonces ahí realmente se vuelve mucho más sutil nuestra mente y la práctica se vuelve mucho más poderosa gracias a unir nuestra bodhicitta y vacuidad con la práctica del tantra. Y entonces no hay que estar acumulando mérito durante 3 grandes eones incontables, sino que en un solo cuerpo, con una sola vida, se puede lograr la iluminación. Tomara. Tenemos el caso de, por ejemplo, Jetsun Milarepa, que se adentró primero en el camino del Tantra. O sea, él empezó con el Tantra. Eso no quiere decir que no se hubiese adiestrado previamente en el amor, la compasión y la bodhicitta. Él ya venía con el amor y la compasión y la bodhicitta de base,
Y gracias a esa base se adentró en el Tantra practicando los aspectos más profundos y logró la iluminación con un solo cuerpo. 어디래 제가 된지 어디 또 탄제 뭐 고방 토발로 빠지고 시리디 년당도 시에데 사제반에 봄을 했어라 사제반에 시리 방고 잡아랬어 Entonces, hablando de los conocimientos cognitivos, es algo que se comienza a abandonar a partir del octavo bhumi, la octava tierra. 시리스데 거진 로엠바 간데르스는 고베냐 그서 고바단 고베 디모 페샤 어디 Ujú. 디만다 버지레스 거라 Y los oscurecimientos cognitivos son, como os decía ayer en este ejemplo, del ajo y del aliento a ajo. Es como el aliento a ajo que queda. 치고는 거들로는 시디로래 Mm. 시스데 피 시와라 디바스 거래 디 시에라 코 디바레스 Mm. 시디 통화라 코 디바레스 거래 데리 된다라 코 디기어레스 Si miramos a la etimología de la palabra oscurecimientos cognitivos, cognitivos quiere decir de conocer, o sea que es algo que oscurece, impide que yo conozca los fenómenos. 내 신경면도는 코 지게 디데베 따래 마셔버도 가르쳐 지게 디데 코도 디데 Si yo no sé algo, si yo no comprendo algo, es porque hay algo que me está impidiendo comprender. Mi desconocimiento me impide conocer eso. 즉 카야래 내 통면도가 내 야샤와는 좀 통말인데 내 통으로 너 야샤는 좀 통말에 다 가르쳐 버렸으나 그 디버래 그 디래 거든 받아래 코파 세바이는 다다 통도고 어떻게 지워래 Es como si yo, por ejemplo, no puedo leer, si yo no puedo leer el texto, es porque hay algo que me está impidiendo leer el texto. Tengo una servilleta, ¿no? Encima del texto. Y entonces, si yo quiero ver bien el texto, si yo quito lo que me impide verlo, entonces ya puedo ver claramente lo que hay en el texto. 어디 집어서 어디 쓰이거래 Y esos son los 그 oscurecimientos. 디버랬어 그 디데 진이지 코파 세세세는 안에 코 세세세도 야다 문에 통도 쓰지 Y a medida que vamos aclarando y aclarando y aclarando esos oscurecimientos, entonces llega un momento donde dices, ah, ostras, ahora sí que lo veo. 와다디 도마니 세더라다 도마니 세더 최근 내루스디 통일로 바도진이 집어서 될라 시 던지사 직사 녀모가 집어레스 Entonces, aquello que nos impide ver claramente la vacuidad o la realidad de los fenómenos son estos oscurecimientos, tanto aflictivos como cognitivos. 다 진년디 소리다 머리 말이 된다라는 거지 못 받으래 Y lo que oscurece es la ignorancia. 어 때래 딜로 토래 머리 발에 토래 코 파세고 버다 La ignorancia es lo que oscurece y por lo tanto la ignorancia es lo que hay que eliminar. 어 어때 코 뒤대다 코빼 제제 준 돈을 먼저 거지 Es lo que no nos permite ver. 먼저 통해야지 수라고 잔자리 미게 통해 잔자 Lo único que vemos es los objetos burdos, formas burdas, es lo único que vemos. 문에 내루디 준 통역 La realidad de los fenómenos no la vemos. 실제로서 머리 버지 ¿Y qué es lo que hace que solamente podamos ver eso? La ignorancia. 제가 먼저 통해대 라고 잔자 통해를 다가 처음에 잔자 통돼요 Por eso solamente vemos lo burdo, el sinsentido vemos, todo lo que no tiene sentido. 처음에 이제 뇌자지에 잔자 통돼다 Solamente vemos aquellas cosas que nos hacen sentir cada vez más apego. 문에래다 샤바지 잔자 통해를 단년보다 순제고 잔자래 콘도지에 샤바지에 야나 콘도지에 줄에 야나 샤바지 줄에 Solamente vemos aquellas formas burdas que sirven solamente de base para sentir apego o sentir enfado. 어디를 뒤통으로 만다 문에 책 내려 받아래 받아서 그 머리 버지 No vemos realmente la realidad de los fenómenos y lo que lo impide es la ignorancia. 제가 또 코파세다 또 코센티 도만이 또 비시로다 전주생만도 세 merda Y entonces eso es lo que hay que quitar, el oscurecimiento, la ignorancia, y la única manera de hacerlo es a través de la bodhicitta y la vacuidad, es la única manera. 어제다 시티 시대 코 디셰발라 코 디바레스 코 디바레 시티라 시코라나 Por tanto, los oscurecimientos cognitivos es aquello que impide el conocimiento de la realidad. 다 시리디 산제디 시리 바르바 다 사마 세리 다 문에 시저 탐제다 간저 미게 도만 시 시거래 Y cuando has logrado la iluminación, has eliminado por completo estos oscurecimientos. Quiere decir que ves todos los fenómenos como si los tuvieses enfrente. 산제 세인들 말아도 미스 산을 가르다면 산제 킹거래 연자 킹거래 Todo lo que se nos pasa por la mente, un Buda lo sabe. 산제 방에 취지에 냈다 No hay ningún solo fenómeno que un Buda no conozca. 다게 배 아주 러거 버디나 수수 미데 나신 칭거래 Lo puede ver como si lo tuviese en la palma de su mano. 제가 산제게 지체인데 좀 봐.
그 산을 빠데 최송겨라 송도가 Y por eso, conociendo la mente de los seres, Buda Shakyamuni impartió el Dharma de acuerdo con lo que veía en sus mentes. 콜라 담이 때나 코 펜도 누우사 콜라 담이 때나 펜도 민두사 시네 아니 다 요발라 다 요레소 다 매바데 다 매바스 Mm. Y por eso podía saber si a alguien le hablaba sobre la ausencia de entidad, si le iba a beneficiar o no. Por eso algunas personas le decían, sí las cosas tienen una esencia inherente, y a otras personas le dijo que no tiene una esencia inherente. 다 안도 산자 말어봐 최셰거 상만데 저랑도 산을 가는 하고가 말어봐 가셔를 팽요 말어 뉴요 어디리 Y como no estamos iluminados todavía, yo, por ejemplo, no puedo leer vuestras mentes y entonces puedo decir algo que a algunos os puede beneficiar y a otros os puede dañar. 가셔를 뉴요 오늘 최셰 가셔를 나온 뉴요 말어 초가인도 뉴요 오늘이 Hay personas a quien el Dharma, enseñanzas del Dharma, les daña. Siente que no tiene ningún sentido. 내기 산을 단다디 준 하고가 신겨 말어 소소 Y eso es porque no conocemos la forma de pensar de la persona que lo está escuchando. 산젤라도 돼요 말어 얘네다 산젤에 차도진이 망요래다 닌디니 그러와 Pero eso a un Buda no le pasa. 산제 자갈 페게 좀 세진기 산젤 페 디잔제체도 거라 차도진제체 세진스 Pero eso no quiere decir que no hubiese personas, a pesar de la capacidad de Buda, que sintiesen envidia hacia Buda. En India hubo muchas personas que sintieron envidia y celos de Buda. Hay una historia de uno de los familiares de Buda, de hecho, que sentía mucha envidia hacia Buda. 태바 순계 강사기 군제 따와라 퇴명이 켜바매 띠요 말에 똥반이 고양라 태바 순갈 켜봐요 말에 Bien, vamos a la presentación de las tierras y los caminos, que dice, no hay diferencia en cuanto a superioridad en las visiones, que son el objeto de meditación de las personas de los tres vehículos. Es decir, que no hay diferencia en el objeto de meditación de los oyentes, realizadores solitarios y bodhisattvas, porque todas meditan en vacuidad por igual. 군제 따와서 따와데 똥반이 따와데 똥반이 따라 우모 튕기와다 년대다 랑게다 세요 말에 똥반이 지고지냐래 디마곤 녀모바에 매 따와를 켜봐요 말에 Es decir, que la visión en la que todos los practicantes meditan es en la visión de la vacuidad, ya sean oyentes, realizadores solitarios y bodhisattvas. Si no meditan en eso, no hay manera de avanzar en el camino. 문에를 알아서 계란게 피자 속으로 네개 피자 집어랬다. Es como tú comes pizza y yo como pizza. Aquí todo el mundo come pizza. 문에르다. 피자 sama 집어래. 개발촌인도 그래. No hay diferencia alguna en el almuerzo, todo el mundo pizza. 어디 소리지라. 다와들 개발촌인도 어디 쓰거래. 군제 다와를 개발했어. 다 가르쳐봤어야 군제 다와를 개발했어. 동방이 건 가고 했어. 대송계스 전주선배 태진 강사제 랑자기 강사제 년대 강사 송여러 대송계로래 강사기 다음에 받은 책이 다음에 처음 군제 조저 선배치는데 강사 다음에 군제 지와래 쉐그 다음에 군제 지와 러시아 뭐 공격 이래 저는 삐져서 지와래를 그런 sama. Entonces, de la misma manera, no hay diferencia en el objeto de meditación. Todos meditan en la vacuidad, porque dice, porque las tres son similares al considerar la ausencia de identidad sutil de las personas y los fenómenos como objetos de meditación principales. Es decir, que todos meditan en la vacuidad de la persona y en la vacuidad de los fenómenos por igual. O sea, que todos comen pizza. Entonces, así lo entendéis mejor. Con estos ejemplos lo entendéis mejor. 따와라 군제 따와라 검제라 켜보면 따와리 켜본다고 다 될 켜봐요는데 번제 조라 빵자들 켜봐요 공열 켜보면 빵자들 켜봐야 돼 번제 조라 켜보면 내라만게 강사기 당지 사변도 좀 먼저 조제서 녀모 사변만 봉요 말해. Entonces, en relación a la visión sobre la que mediten, no hay diferencia. ¿En qué se diferencian entonces? Dice, hay diferencia con respecto a los principales objetos de abandono, porque los oyentes y los budas solitarios consideran que los principales objetos de abandono son las dos concepciones de la entidad junto con sus semillas, es decir, los oscurecimientos aflictivos, como habíamos dicho antes.
장선한게 시리 바자 데려와 Mm, 장선한게 디 바자 번제 조집시스 mm. 다 년도게 번제 조제디 대전게 지금 말아 대전게 제디 년도게 지금 제다 번제 조라 번제 따와라 켜보면 번제 조라 켜봐 예스 어디로 Mientras que los bodhisattvas consideran que sus principales objetos de abandono son las latencias, las huellas de esas concepciones, es decir, los oscurecimientos cognitivos. Entonces, esto es lo mismo que estábamos diciendo antes. Las personas hinayanas, oyentes y realizadores solitarios, ¿en qué se enfocan? En el abandono de los oscurecimientos aflictivos. Personas, bodhisattvas, perdón, que son personas mahayanas, se enfocan en el abandono de los oscurecimientos cognitivos, pero todas meditan en la vacuidad, pero se enfocan en distintos objetos de abandono. 제다 반절로 켜봐요로 Mm. 권절로 켜보면 저 반절 켜보냐니까 반절로 켜보냐에 가서나 전주서 만난지 반절띠 산역고마 토고 전도 전주선 공부를 될 Es decir, que hay diferencia en los objetos de abandono, pero no en el objeto de meditación, que es la vacuidad. En el 아, objeto de abandono hay diferencia. ¿Por qué? Porque los bodhisattvas se enfocan en lograr la iluminación. 제다 또 번제조를 켜보든 제불 켜봐요. 제불 산역고마 토고 제불 짜치면서 토래. Y como hay diferencia en el objeto de abandono, hay diferencia en el resultado que se obtiene. 배타벨 제불만 남아지 토래. 미네 되라. 또 년도 남게 다시면 제불도 토요. 제불 춘주만 토요 말에. Mientras que, por ejemplo, los arhats solamente logran el estado de arhat, el estado de liberación, que es un resultado menor al de la iluminación. 제가 번제조 될 때는 제불 될 최종 쇼리. Es decir, que el resultado es equivalente al objeto abandonado. 권절로 켜보면도 사마다 오토마니 권이 찍어래샤스. Pero el objeto de meditación es el mismo, porque todo el mundo medita en vacuidad. 번절로 켜봐도 Hay diferencia en el objeto de abandono. 번절 켜봐이다 제불라 맨적. 년대 제불 춘주 상경 제불 첨부 제불 자체를 토버레스. Y la diferencia en el objeto de abandono es lo que determina un mayor o menor resultado, una iluminación menor o una iluminación mayor. 디 규조 요사들 간에 좀 버렸으나 년대는 란치로 지금 진질 때네. 란치고 타부터 예상다. 전주스만 나면 신신제 신진질 때네. 상여고 타래. Y la raíz de esta diferencia reside en que los practicantes hinayanas, debido a su autocentramiento, se dedican a lograr la liberación individual, mientras que los bodhisattvas, debido a su centramiento en los demás, se enfocan en lograr la iluminación. 제가 란진지스다. 신진지스네. 시켜보십니다. Por lo tanto, la diferencia reside en el egoísmo o en el altruismo. 제가 란치브런 집에 진지나 제부인의 춘주주마도 민두스. Así que si nuestra motivación es egoísta, el resultado que podemos lograr es muy pequeño. 돈이 마부셔 정도스 란진질 때네. Y se sufre mucho debido al egoísmo. 신진질 때네 뺀 제부 자친 뭐 셔버님도 대화 셔버님도스. Pero con una mente altruista se logra un resultado muy vasto y se experimenta mucha felicidad. 제가 신편도 최고로 신배 최고로 쓸 있어요. Y por eso insistimos tanto en que hay que beneficiar a los demás, hay que beneficiar a los demás. 어디서 소초고 살마다 하세. Y no pensar solamente en nosotros mismos. 진짜 탄제기 오늘 전에 그때 좀 시버려 쓰고래. Se dice que realmente que todos los seres son muy bondadosos. 말아줘 배신 신자스 시버지 거리 시버려 거리는 가서나 소소하게 매지되게 땀 년자 톡 고사 참마다 신절 때는 좀 말했어. Y la razón es porque todo lo que disfrutamos de esta vida, ya sea elogios, reconocimiento, fama, posesiones materiales, todo viene gracias a los demás. Un buen trabajo es gracias a los demás. Todo lo que logramos en esta vida, el reconocimiento, la comida, la ropa, es gracias a los demás. Por eso son tan bondadosos los demás. Y por eso tenemos que ir recordando la bondad de los demás. Y incluso si no podemos beneficiarlos, debemos de evitar a toda costa dañarlos.
쟤네 산자 존대되게 쟤네 채워채워이나 산자 존대디 진주 말했어. Mm. Por eso dice que alguien que daña a los demás no es seguidor de Buda Shakyamuni. 어디 숨어요? 나 어디 있어? 대변에 제반도 와 번째도 제반이랬어. 다들 되고치. Mm. 다들네 다음에 잠을 건지 쏘치고. 나 내가 먼저도 써는데 와다 대와다. 냐라 다좀 다데 담데 냐라 다좀 봐나스 냐데랑 다좀 봐 냐샤기 기기 간사 던지니 사변다 제바 빵버 제베 대신이 화면 냐데당스 화면 냐데를 냐라 다좀 본데 대기기 지도기 대신이 사자년다다 사자를 하면 반자들 켜버셔라 사자다 하면서 켜버라 셔. 또 된다들. Luego nos dice que la talidad que está cualificada por el abandono de las dos concepciones de la entidad junto con sus semillas en el continuo de un destructor del enemigo, un arhat, oyente o Buda solitario en equilibrio meditativo es absorción meditativa, es un nirvana sin residuo, mientras que esa talidad en el continuo de un destructor del enemigo oyente o Buda solitario después del equilibrio meditativo es nirvana con residuo. Es decir, que está diferenciando entre dos tipos de resultado, que es un arhat con residuo y un arhat sin residuo, es decir, con cuerpo o sin cuerpo. 저는 레부샤인데도 사절 하면서도 다 냥데스 거라. 냥데스 거. 저다 동반이래. 사절 냥데스도 다 하면 냥데스도 쉐버스. 된다라는 거다. 제가 가르쳐서는 냥데다 랑게 자좀 배기 말로 요 말에 냥데스도. 거기 동반이 냥바샤 심 자좀 벌어 봐. 되게 동반 쓰지도 냥바샤 되니 자좀 봐도 되게 아니 냥데 가서 거든지 가르스나 하면 냥데스. 하면 냥데스. 되게 하셔. Entonces, aquí está haciendo una diferencia, o sea, no hay diferencia en el resultado que obtiene un oyente ni un realizador solitario. Ambos logran el estado de un arhat, pero lo que está diciendo es que cuando han logrado el estado de un arhat y se encuentran en absorción meditativa, eso se considera la trascendencia del sufrimiento o el nirvana sin residuo. pena tumbañi ñamba shaden tajum jaro doska ñende tajum jaro tigi goden jaro odin goden de la hamis logore habam mebas no Anil hache sajasena ñamba mashe tuyi ñamba mashe tajum jaro wa ko lega to bache khalarab sweden tajum jaro odigi goden jaro tela hajesa. Entonces, dicho de una manera muy fácil, tenemos a los arhats. Cuando un arhat está en absorción meditativa enfocado en la vacuidad, entonces es un nirvana sin residuo. Mientras que cuando cuando no está enfocado en la vacuidad y está haciendo cosas del cotidiano y demás, es un nirvana con residuo. Cuando hablamos del camino, siempre hablamos que hay dos estados principales, solamente dos: absorción meditativa y el logro subsiguiente. Sí, absorción meditativa, logro subsiguiente, que es la posmeditación, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando los arhats están enfocados en vacuidad, en absorción meditativa, es un nirvana sin residuo. Cuando están fuera de esa absorción meditativa, en la posmeditación, es decir, que es el logro subsiguiente, en ese momento y están haciendo cosas, yendo para allá y para acá, y haciendo trabajos, es un nirvana con residuo. Simplemente el nombre que tiene una cosa y otra. dos ped nyamba shade yor jana arazo chibaraba kom tezul kom kyo an tile kom de party en khalas ya da nya jar chichi odi sigore nyamba shale dam ches na chidore odi chidore nya kom kya de odi sigore jana odi lord tendo. Es como cuando estamos meditando, eso es como la absorción meditativa, que estamos enfocados en la meditación. Cuando salimos de la meditación y vamos a cocinar y hacer la compra, eso es el logro subsiguiente. 어디래 알아서 참 나야지 얘만들 되도되도 참다 검겨 엔틸레냐 참트냐 소소 소고토그레 칼라사그레 레악테 또 바체 거와 어디 시거래 지도스들. Es decir, que el logro subsiguiente son los periodos cuando no estamos meditando. O sea, aquí he puesto un ejemplo cotidiano. El logro subsiguiente solamente aplica cuando estamos dentro del camino, pero
es como cuando no estamos meditando y estamos haciendo cosas del cotidiano. Cuando estamos en el logro subsiguiente, pues charlamos con uno con otro. Cuando estamos en absorción meditativa, estamos en silencio. Ese es el significado de esto que se está diciendo aquí. 단디 레버치 델 하잘하면 어디 쓰거래. 대 다좀 셔야다. 하잘하면 쓰. 하잘하면 개버 어디 셔야. 저도도 냐샤 켜서. 단디 와데 담보인의 레니베 태진다. 담보인의 태진랑 샤자. 냐데랑 마셔버치. 샤자 담보의 전주 쓰인 건데 상계 고바 통지 어디서. 담보인의 레니베 태진 레제는 용지 방바다 사제부터 되냐 내도보다. 어디 쓰거래. Bien, entonces hemos entendido lo del nirvana con residuo y el nirvana sin residuos. Sin residuo en absorción meditativa, con residuo fuera en el logro subsiguiente. Luego dice, para los del linaje del gran vehículo, que son definitivos en ese linaje, es decir, que desde un principio pertenecen a ese linaje, lo dice aquí, son definitivos de ese linaje desde el principio, el abandono completo de los oscurecimientos aflictivos ocurre simultáneamente con el logro de la octava tierra, que es lo que estábamos diciendo hasta ahora. En el octavo bhumi se abandonan, es decir, en el séptimo se termina de abandonar los oscurecimientos aflictivos, para el octavo ya no están. 담에 가서 다디 년도마다 다 사제부터서 다 시리범보다 꾸신건도 제가 상제부터 되는데 상제도 꾸신건도 지고 왔잖아 신대도 시리범보다 꾸신건도 지고 되냐면 이게 치르스 단지 가사대 전주선 봐 담번에 리니 가사대서 봐. Y el abandono completo de los oscurecimientos al conocimiento se produce simultáneamente con el logro de los 4 cuerpos, es decir, con la iluminación. O sea que una vez que se termina el abandono de los oscurecimientos cognitivos en el 10º bhumi, simultáneamente se logra la iluminación. Es decir, que el abandono de los oscurecimientos cognitivos y lograr la iluminación es algo que ocurre simultáneamente. Y lograr la iluminación es lograr los 4 cuerpos. El Dharmakaya, que es el cuerpo de sabiduría, el Dharmakaya y el Rupakaya, que son los dos que se subdividen en el Nirmanakaya, en el Sambhogakaya, en el Dharmakaya y en sánscrito no me sé el otro, pero es el cuerpo de sabiduría superior. El cuerpo esencial de sabiduría. Yeshichugu. Baba Vikaya. Baba Vikaya en sánscrito, parece de ser. Pero es Yeshichugu, es el cuerpo de sabiduría superior. Que ese es el Baba. Es Baba. El Baba Vikaya, luego el Dharmakaya, que es el cuerpo de sabiduría, el Nirmanakaya, que es el cuerpo de emanación, y el Sambhogakaya, que es el cuerpo de gozo. Pero los cuerpos de un Buda se pueden subdividir de distintas maneras. Puede subdividirse en 2, que es el cuerpo de forma y el cuerpo de sabiduría, el Rupakaya y el Dharmakaya. Se puede dividir en 4, como los que acabamos de decir, e incluso en 5 cuando añadimos el cuerpo esencial, que es la vacuidad de la mente de Buda. Pero la división más común es el cuerpo de un Buda en 4. Entonces, por eso dice aquí que lograr eliminar los oscurecimientos cognitivos y lograr los 4 cuerpos es algo que ocurre de manera simultánea. Tambul lungu ki gide. lungu ome tubu kose de sanje thoma sing tere Wangme. ome da che de tad mare jena te londa ome tubu kose na da da chiga de lungu nela de lu digre ome lo mede lungu nela sanje gores lungu shu se ne de la sanje gores
Gisela está explicando que el lugar donde ocurre, digamos, el logro de estos 4 cuerpos, uno de los cuerpos es el Sambhogakaya, aparece en una tierra pura. Es decir, que lograr la iluminación conlleva la aparición o la generación del Sambhogakaya, que es el cuerpo de gozo en una tierra pura. lungu 날 상견의 lungu래 lungu대 아주 제그 말해 lungu 제년 강사데 파 전주스 뭐 파바마도 제그 말해 Y un Sambhogakaya es algo que nosotros no podemos percibir, solamente una Arya Bodhisattva tiene la capacidad de percibir un Sambhogakaya. 제가 산제 존대데 원민을 상견하다 산제 존대데 최순로나 쉬쉬로 봐 산제 존대데 lungu 내래 lungu 다겐 제거 다겐 시디 lungu 다겐 제거라 때네 산제 존대데 주고 초부도 남바 때진 저번에 폐를 최순가. Entonces se dice que a Buda Shakyamuni, tras lograr la iluminación, no la iluminación en esta vida, porque se dice que ya había logrado la iluminación previamente, como no como conocemos a Siddhartha, sino anteriormente había logrado la iluminación y entonces se le fueron hechas peticiones para que enseñase el Dharma y entonces teniendo el Sambhogakaya en una tierra pura, fue la condición para de ahí emanar un Nirmanakaya. Un Nirmanakaya es un cuerpo de forma que los seres humanos podemos ver, y entonces emanó su cuerpo como Siddhartha Gautama. Y así fue como enseñó el Dharma como Siddhartha Gautama, pero se dice que ya estaba iluminado de antes. 또 초부 그 넘버 페인데 알아도 사면 지거를 사면 통해야 되래. Es decir, que con esta se le llama una emanación suprema y con este Nirmanakaya, que es la emanación suprema, podíamos ver a Buda Shakyamuni y escuchar sus enseñanzas. desde 또 알아도 산제 페버이나 제거를 저게 알아도 레메나 그냥 제투고 말해. 레마서나. Entonces, si un Buda se manifiesta de esta manera a través de una emanación suprema, podemos verlo siempre que tengamos el karma para conocerlo. Si no tenemos el karma para conocerlo, aunque esté, no podemos verlo. 산제 페버 대세 알아도 레 따다 싸우고 레 산제의 제약이 레 공부하래 레도 싸우고 하래. Es decir, que no es que esté y no podamos verlo, sino que no tenemos la oportunidad de conocerlo. Para poder conocer a un Buda que aparece en este mundo, tenemos que haber acumulado el karma preciso para conocer a ese ser directamente. 제가 산제 바소나노도 같이 페베네래 아주 제그 말이냐? 미 말하네. Posiblemente si un Buda viniese a Barcelona no tendríamos el karma de conocerlo de tantísima gente que habría aquí. Buda Shakyamuni nació en India y no todas las personas en India tuvieron la oportunidad de conocer a Buda Shakyamuni. Hace falta el karma. Si ese karma no existe, no se conoce. Hay que acumular muchas causas y condiciones para que coincida y entonces podamos conocer ese Buda. Y con esto terminamos el texto de los principios filosóficos. Hemos terminado los principios filosóficos. Y es un texto muy importante, es muy importante comprender las visiones filosóficas. Y ahora vamos a estudiar una obra. Sí. Bueno, la primera me ha surgido hoy con lo que ha explicado. Si podría explicarnos, por favor, cuando una persona hinayana pasa a ser arhat, ¿no? O sea, entiende la vacuidad, de familia y todo esto, y pasa a ser arhat, ¿qué pasa en su continuo mental desde la perspectiva esta de que, claro, no hará el recorrido que hace un Mahayana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en su continuo mental si tiene algún peligro de perder ese estado de nirvana o Ranchompa chigi ta nyeran chigi Ranchompa chane, chela Ranchompa
Rachonbegi Koban el Lunga Yorebe Yomare. 야좀 그거네 그거 보이 뭐 Yangi Korola, Lunga Koba. Yore, Yomare. 다 좀스 다스 녀모스고 다스도 녀모체 좀스 코미리다 다스 녀모레 티 좀스 매버서와 제가 미일 다좀 봤다 다 콜게는 요마르 가스나 콜게 주가레 녀모르와 코 맵스는 또 게메리 Es imposible que un arhat vuelva a caer en un estado samsárico, porque su propio nombre lo dice, destructor del enemigo, de las enemigas. Las enemigas son las aflicciones, destructor es deshacerse, o sea, que es alguien que ha destruido las aflicciones. ¿Cuál es la causa de renacer en la existencia cíclica? Las aflicciones. Si ya son eliminadas, no hay manera de renacer en samsara. O sea, no hay manera de volver a caer de ese estado. 녀모 찍바사스나 되는 냐자방이 메리 살 Una vez que una aflicción es abandonada, no hay manera de que vuelva a surgir. 녀모 찍바사 녀모 밤바디 냐자 끼에 야마르다 배사원에 빠사레 배는 신여러 봐 신고를 얘가 째다 보이나 신이 얘가 째나 신 자오 맞아다 고띠그려 봐 얘가 째 보이나 신이 배 사고를 뭐 어째 배 사고를 거는 또 되는 신 진짜면 됐어요 그다 지워래 Cuando hablamos del abandono, esta palabra abandono quiere decir como que se ha eliminado por completo. Es decir, que cuando una aflicción es abandonada, no hay manera de que vuelva a surgir. Pero es como un árbol. Si tú cortas la rama de un árbol, otra crece. Pero si tú cortas las raíces de un árbol, es imposible que vuelva a surgir. O sea que el abandono es igual a cortar las raíces de un árbol. 근데 어디다 지워라 저는 다 다좀 집어서 라르다 폴테는 다 고바래 년도 다치는데 고바 누구래서나 고바 제월라면서나 년도 다좀보다 다좀보 쳇표스나 년도 다좀 쳇표스나 답신을 제월라 답이시 Es decir, que una arhat nunca va a poder volver a un estado samsárico. ¿Dónde cuando muere? Vamos a decir una persona que logra el estado de arhat, fallece. ¿Dónde va su continuo mental? A una tierra pura. 다 근데 더신디 근데 다좀 제월라 답이신디 거래 디 상제기 사르비 상제 사마르다 답신스디 Pero esta tierra pura no es la iluminación. 다 양자디 다좀 봐도 양자를 전주신 마고나 태전을 쉬면 전주신 공부 년지지고 tampoco Y para poder entrar en el camino Mahayana es necesario que desarrolle la bodhicitta, por lo tanto tiene que empezar meditando en compasión. 다 양자 너무 째요 말다 그 다좀 봐도 열어 다 태전을 쉬어야다 다 너무 참아 빠사래 너무 참아 봐 또바니 냠바 잔자 샤되게 될래 가르 바사 버시나 시리 빠요 말에 시리 빠라다 태전을 쉬고로 버테는 담보 년지 공부래 년지고는 걸리전에 전주선께 신은 태전을 쉬고래 신도 태전을 쉬고래 상자고만 도와라 태전을 마시냐요 말 Entonces, para poder entrar en el camino Mahayana, esta arhat tiene que comenzar meditando en compasión, pero ya no hay aflicciones porque ella es arhat, entonces ha abandonado todas las aflicciones. Tiene que empezar meditando en compasión, desarrollar la bodhicitta y entonces empieza en el camino Mahayana desde el principio. Y empieza a recorrer el camino Mahayana porque ¿qué es lo que le queda por abandonar a una arhat? Le queda por abandonar los oscurecimientos cognitivos. Y eso solamente se puede abandonar con esa sabiduría que tiene sobre la vacuidad unida con la bodhicitta, no hay otra manera. Entonces tiene que recorrer de nuevo todo el camino de la bodhisattva. Porque en el continuo mental de una arhat están todavía presente el egoísmo, esta mente autocentrada. Entonces, para poder eliminar este autocentramiento, este egoísmo, tiene que cultivar el altruismo. Entonces, a través del desarrollo de las etapas que ya conocemos, del desarrollo de la bodhicitta, que comienza con compasión y demás, comienza a desarrollarlo, elimina este egoísmo, desarrolla el altruismo, la bodhicitta, y entonces ahí entra en el camino del bodhisattva. Y entonces esta arhat ya no es más una arhat hinayana,
sino que ya se ha convertido en una persona mahayana gracias al desarrollo de la bodhicitta. 다고 자주 말아봐. 다도 다 자주 말 년도 자주 말해. 대신 자주 말해. 대신 자주면 상자니 거래. Mm. 가르 자주 말해. 다 자주 막까지 말해. 자주 말해. 년도 자주 말해. 대신 자주 말해. 뭐 태버 침에 가사래. Mm. Y claro, aquí puede surgir un poco la confusión de que esta persona, que es una arhat, porque había abandonado las aflicciones, no puede ser una arhat hinayana porque ya no es hinayana, ha desarrollado la bodhicitta. Entonces, ¿qué será? ¿Un arhat mahayana? No, porque un arhat mahayana es equivalente a la iluminación. Y no está iluminada esta persona todavía. Entonces, ¿qué es? Es simplemente, ya es una persona mahayana, ya no se le considera arhat. Bien, esto te concluye la respuesta. ¿Tienes más preguntas? Sí. Vale. Acabando con esto, o sea, entiendo que entonces al final todos los continuos mentales, digamos como que el destino, por así decirlo, es la iluminación, ¿no? Independientemente de los caminos que sigamos, al final la iluminación es el estado en el que todos los continuos quedaremos, ¿no? lepsa tartu de chanchu ki koban rebe ngazo nyendo yina jar rang 저서도 산자고바. 전주고바. 전주고바다 산자고만 치버래. Sí, exactamente. El destino final para todo el mundo será la iluminación. 말도 그래서 터도디 정해야 거나 정상 터도디 레지 된 거다. De hecho, todos los estudios que hacemos es para que todo el mundo lleguemos ahí en algún momento. 어때래? 산자고만 토지 정거라. 정해야 거를 칠디. Y por eso estudiamos estos estudios. donde 시에 칠디 길러면서도 태버심이 길러면서. 태진이 칠스. Por ejemplo, como el texto que vamos a estudiar ahora, que se llama Uttaratantra, pero se llama Mahayana Uttaratantra, es decir, que nos lleva en esa dirección. Y ese es el único objetivo último que tenemos. Destino último, digo. ¿Qué más? Y entonces, la pregunta que traía es si podría desarrollar un poco los conceptos de existencia verdadera y existencia autónoma desde la perspectiva esvatántrica, tanto de la sautántrica esvatántrica como de la yogacara esvatántrica. Existencia verdadera y existencia autónoma. Existencia de la autónoma. distinción que hacían, si podría desarrollarlos un poco más porque ahí me pierdo. Que será autónoma en tibetano. Claro, que bueno. tengo que encontrar el equivalente. ¿Está en el texto? Dejan... O Rangyube Gilula. Rangyube Gilu Kanyi Yoreba. Rangyube Dodebe Nejuchebe. Ni ya. Konzo Demba Juba Kelengi Yoreba. Demba Juba Kelengi Yomare. Yina Rangone Juba Kelengi Yore. Kelengi Yoreba. Demba Juba Kelengi Yomare. Yina o Denigi Tanda Rangyubegi Shishane. Da Kebar Kare Yores. Ya lo tengo, ya lo encontré. Sí, ya encontré el término. Uno es existencia verdadera y otro podemos decir, o sea, no aceptan las escuelas vatántricas, no acepta la existencia verdadera, o sea, niega la existencia verdadera, pero acepta una existencia autónoma, una existencia por sí mismo. Eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto desde este punto de vista de la escuela Yogacara, Svatántrica Yogacara y Svatántrica Sautántrica? Exacto. Vale. Umarangyuba nejo chebe ta de konso demba juba kelengi yomarebas ane rangone juba kelengi yores ane dense teshites kyabtumna kebar kharedu demba juba da rangone juba konso gitawa shishane 건도 다와시는 랑원의 주바 켈랑 랑원의 주바 지바래 다와스나 다 코인 켈바셔 랑원의 주바데 랑 친이 주바 켈바는 꾸마 런지 바라봐 시바 지냐래 타야대we 컨서 랑원의 주바스는 세네 니고에 타야대 따들제네 인지 라고 줘라 최통직도 니 고그리스는 지바 지냐체 이게 대바로 카마는 거체 다 코인 켈바가래 있으면 지 너대바 로벨은 되지 너대바도 저게 치료 된 주바 켈라로 봐 너때베도 추르던도 수 랑원에 추르고는 메시기
달리디 로다 냠망탁도 어디지 로다 Bueno, empezamos por una. Entonces, una existencia autónoma, una existencia por sí mismo, que es lo mismo a decir que existe por sus propias características, lo que eso quiere decir es que esta escuela considera que tras la búsqueda de algo, tras el análisis de algo, tiene que haber algo encontrable que sea el fenómeno al cual nos estamos refiriendo. Entonces, si hay una taza, pues hay algo de taza que es encontrable. Y esto, desde el punto de vista de la escuela svatántrica sautántrica, recordemos que esta subescuela, como la escuela sautántrica, acepta la existencia de fenómenos externos. 말에 고일라 따월 켜봐 요 말이다 Coñila Tawal. dubiche ale tawala chepa 따월 llamar. 켜봐 요 말이다 Ale. 따월 콘도 요 말이다 Pero dice que pero en realidad no hay diferencia en cuanto a la visión de la escuela svatántrica sautántrica y svatántrica yogachara. En cuanto a la visión de la realidad, en ese sentido no hay diferencia. 딱 가르쳐와서는 너도 지 오머를 줘봤어 되게 너도베 치료되는 거 찾아라 봐 네. 제가 너도 지 오머를 줘 치료되는 거 찾아라래 Ujú. 내주 지 오머를 줘 치료되는 거 찾아말라래 와 Eso. 세자면 치료되는 거 찾아말라면서 너도 지 오머를 줘 치료되는 거 찾아말라래 어다 티켜봐셔 진짜 뭐지 말해 Es decir, que la diferencia no reside en la visión de la realidad, o sea, en la visión última de la realidad, sino en la visión de la existencia de fenómenos externos. Svatántrica sautántrica afirma que la realidad externa existe, mientras que la svatántrica yogachara niega que haya una realidad externa, porque son iguales a los chittamatras y es una proyección de la mente. 제가 센자면게 치료통제 바샤 실로로 봐 치료통제 찾아라요 말아 대다 튕바 치기 내주지 오머를 줘 티켜라 Así como los chittamatras que dicen que la realidad externa es simplemente la proyección que surge, que aparece de nuestra mente cuando se despiertan nuestras huellas mentales, pero que en realidad la realidad externa no existe, es una mera proyección mental. 제가 단 너도 집에 오머를 줘서 로베 렌데지도 로베 이신님 쓰고 렌데지 기로 로베 이신님 군요를 또 너도 집 오머를 줘봐대 De hecho, los defensores de la escuela svatántrica sautántrica son Baba Viveka y Haribhadra. 다 내주지 오머를 줘서 Haribhadra Mare. Baba Lendecheda 렌데지도 이신님 뭐 Yeshe-Nyingpo no es Haribhadra. No me acuerdo ahora mismo quién era, pero no es Haribhadra. Yeshe-Nyingpo. 이신님 쓰고 El otro es Sengye Sangpo. 센데디 kel 가르 이신님이면 Tanda Chingdo. 다 너도 집 내주지 오머를 줘봐대 로베 쉬워서다 까말하실라래 별 편이다 Y los defensores de Svatántrica Yogachara son Shantarakshita y Kamalashila. 그니 내주지 오머를 내주지 오머를 줘봐 최던지 최던지 나 센터면 가르래나 최던지 바자 세도 때문에 깨고 그랬어 치료된 좀 요 말했어요 뭐 땡이 개발셔면도 지금 따월에 개발좀 요 말해 Ani tawati gesela dana demba druba da rangone druba demba druba mena khane demba drubta khandire. 대마도 또 그는 대마도 코인라데 개발을 이런 거 두면은 들르고는 줘봤어 런집이 대마도 주세요 Kyangye chip 로네메 le neme. 로네메스다 로 채마스 말 로네메나 나와왕이 샤바 많이 빠르 이랑이 투모만이 들르고는 줘서는 대마도 런집에 때래 대마도 채래 딤준 대마도 채 주세 Ani demba drube gitse gipe shabaina yes. Demba drube gitse gipe chikshana. 대마도 채다 페나 소드 시어를 공부도 교다 깨는 마대베게 랑원에 줘서는 대마도 Vale, entonces, Geshe-la estaba explicando que la escuela que proviene de Shantarakshita y de Kamalashila comparten la misma visión Chittamatra que ya hemos explicado. Y entonces le he preguntado, vale, entonces, y dice, él repite, no hay diferencia en cuanto a la visión última de la realidad. Entonces le he preguntado, vale, entonces, ¿cuál es la diferencia entre existencia verdadera y existencia autónoma? Y la existencia verdadera, que es la que no aceptan, es que tú, por ejemplo, ves una forma y esa forma puede existir independiente de las causas y condiciones que lo producen. Entonces, ese tipo de eso sería una existencia verdadera, algo que puede existir realmente sin depender de las causas y condiciones que lo producen. Eso no lo aceptan. 제가 똑바로 똑바 됐어요
똑배 또좀 많이 봐. 똑배 파 샤바면 코랑원에 줬으나 나한테 맞으다. 풍부 변화를 수 풍부디 교기라 마대바 코랑원에 줬으나 대마도래. 교다 ቄ라 마대베지 조구도나 대마도래스. Es decir, que si algo, ellos piensan, lo que proponen es que para que las cosas existan, tienen que existir no solamente con algo que existe de su propio lado, sino que la mente proyecte algo sobre el objeto. Entonces, cuando pensamos que las cosas existen sin depender de la mente que proyecta algo sobre el objeto, entonces existe de manera verdadera. Y de esa manera no puede existir. 똑발라 마대바. 널 때, 런지벨로 최선제 똑발 때 그래. 똑배 파 샤그래 마도 지기 코나 줘야 뭐라 똑배 파 마샤바체 코나원에 중에 지도도나 최진도도나 때때 맞고 그래. Y con rangone killing yorba. 랑원에 저다 똑배 파 마샤바 투명원 코나원 투명원 좀 주고 그래. 그래. Entonces, para la escuela esvatántrica lo más importante es que la existencia de las cosas dependen de una proyección mental. Siempre dependen de una imputación mental. Si cuando pensamos que las cosas no dependen de una imputación mental, entonces eso es la existencia verdadera. Pero siguen aceptando que las cosas existen por sí mismas, porque aparte de la proyección mental piensan que hay una base real sobre la cual realizar una proyección mental. Y eso no se puede negar para la escuela esvatántrica, sino no habría nada sobre lo cual proyectar. 제가 런지벨로 코랑원에 이 코랑원에 야주 똑배비 파샤 코랑원에 주 똑배 파샤 인소원에 주스나 랑원에 주시다. Entonces, ¿por qué dicen que las cosas existen por sí mismas? Porque para que un fenómeno pueda existirse, tiene que haber algo que exista por sí mismo y una mente que proyecta un significado. Y la unión de algo que existe por sí mismo junto con algo que proyecta un significado es algo que, por eso las cosas existen por sí mismas. Pero sí. Pensamos que las cosas existen sin depender de una proyección, que la mente proyecta un significado, entonces estamos afirmando que existen de manera verdadera. Mientras que para la escuela prasángica, todo lo que existe es exclusivamente por una proyección mental, no porque haya nada que exista por sí mismo ahí fuera. 그래만도 코로나 런지별로 수주에도가 수주 도배샤 니국도가 다 던져라 그거 말아 파도배 파다 잠브레마도 코로나 되면이잖아 랑원에 메시들이. Según la escuela prasánica, todos los fenómenos están meramente imputados. Por eso la escuela prasánica dice que no existen por sí mismos, no existen de manera autónoma. Mientras que para la escuela esvatántrica, los fenómenos tienen que existir por su propio lado para que luego haya una mente que pueda proyectar un significado, y la unión de algo que existe por su propio lado junto con una proyección es lo que crea un fenómeno. Y por eso existen por su propio lado los fenómenos. Esa es la diferencia entre prasánica y svatántrica. Así que para la escuela esvatántrica, si los fenómenos existen sin depender de una proyección mental, entonces existen de manera verdadera. Eso es lo que quiere decir, ese es, digamos, el criterio de existencia verdadera en la escuela esvatántrica. Me ha surgido otra duda. Vale. Eso le dice que está muy bien, que no te preocupes. O sea, es como que mentalmente voy como calibrando, ¿no? Cada esto. Entonces, ahora la duda que me ha surgido con la explicación que nos acaba de dar es, o sea, por un lado, los Svatántrika Yogachara, entonces también entienden que existe algo por sí mismo ahí fuera, o es que, porque claro, ellos eran como los Chitamatra, ¿no? Sí. Entonces, que todo es mente, ¿no? Entonces ahí me he vuelto a liar un poco. Yinayantagi neje chebe umarang yubagi chiru donchuki yomare dende yin sonsa ane chilone rangone chubda
간제 샤사레. 아니야, 되게 말이야. 대대 치료 매일 치료 때문에 치료되면서도 소다 손대 정말 자타되더래. 치료되면서도 벤더 손지 메시 손지 메시 개발라 당고 소주. 에 소되게 좋지. 대신에 메시 기거는 와도 치료되는 없어. 근데 아무도 줘야 돼 가가래. 이나야 다나 네주 쳬베 음마랑 유바 기 랑오네 주다 랑오네. 뭐 당연히 자도도 니 얘기들. 제는 다른 이해요. 어디래? 답은. Esto no afecta, no hay contradicción, esta postulación de la escuela Yogacharas Batántrica no afecta, no afecta, no es que no afecta, no afecta. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una realidad externa, simplemente de la aceptación de una realidad externa, como las escuelas batántricas autántricas, lo único que está diciendo es que debido a la conglomeración de partículas, hay una forma burda sobre la cual luego pueden hacer una conciencia que es la que proyecta el significado. Mientras que para la escuela Svatántrika Yogachara, esa cosa encontrable que tiene que haber, que hace que las cosas existan por sí mismas, se encuentra en la conciencia que proyecta el significado. 어디래? 치 간저이면은 런지별로 치 간저이는데 쟤네 저들이 쟤네 쟤 안에 단디 저들이 있지 거래. 다 그래. 뒤랑은 둘이. 다 내리셨어. 아니 이녀야 티다나 네주체베 우마랑기베 기녀사티 셰바코란레베. 아. 네주체베 말에 셔바 변나다 각 폼비게네 간사산 이그나시 간사 제신이라 봐. 마스데 제바 있는 폼비세는 타마데 가린다. 이게 남아시오스 니그래. 아, 니 간사레셔. 니 간사 제시르스 로거로 왔다 지라래. 나 얘네 취 참말 찍어래. Es decir, que la existencia autónoma, incluso para los Svatántricas Yogacharas, se encuentra en que tiene que haber algo encontrable finalmente. Y entonces esto lo podemos ver en su definición de la persona, que dicen que la ilustración o la definición de la persona, tú cuando buscas dónde está la persona, dónde está, encuentras la conciencia mental. Y la conciencia mental es la base, digamos, la esencia de la persona. Por lo tanto, siguen afirmando que existe de manera autónoma, solo que no está puesto ahí fuera, sino que está puesto en la conciencia. Entonces, cuando hay algo que tras ser buscado puede ser encontrado, ese es el criterio de que algo existe de manera autónoma. Pero para la escuela prasángica esto es inexistente, por eso niegan la existencia autónoma. Porque la escuela es batántrica, cuando algo es buscado, es encontrado. Cuando para la escuela prasángica, cuando algo es buscado, no es encontrado. Por eso no existe nada por sí mismo. Y por eso para la escuela prasángica, la conciencia mental nunca es la ilustración de la persona, porque no se puede encontrar en la persona. Es algo meramente designado sobre los agregados. Y lo dejamos aquí, descanso. Ahora podéis hacer preguntas. Venga, Judith. A ver, me ha surgido una nueva duda con lo que se ha explicado antes, ¿vale? A ver, espera, que la conecto otra vez de nuevo, espera. Dame un segundo. O sea, a ver. Sí, en base a lo que se ha explicado antes, la nueva duda que se me ha generado es, entonces, los Chittamatra dicen que no hay nada afuera, que todo es mente, ¿vale? Y si no he entendido mal, los prasangicas también niegan que fuera haya absolutamente nada, pero también niegan entonces que solo sea mente, porque para los prasangicas, o sea, no hay absolutamente nada. ¿Esto es así o...? Semzambe ye chirir dönju kelingiyo marebas. Yina yang telgirbe lula yang chirola yang yo mareba. Kelangiyo reba. Ine ramone trupa kelangiyo mare. La diferencia, son distintas las visiones. La escuela Chittamatra dice que fuera no hay nada. Pero la escuela prasángica aceptan una realidad externa. Lo que no aceptan es que exista de manera inherente, que tenga un ápice de realidad inherente, es la diferencia. Pero sí aceptan la existencia de una realidad externa. Pero al mismo tiempo la prasángica, o sea, acepta una realidad externa que no existe inherentemente. Que no existe inherentemente. Entonces, ¿podría desarrollar, por favor, entonces cómo existen? Porque tampoco, o sea, se dice como una designación, pero tampoco, o sea, también niegan, ¿no? La designación, los prasángicas estoy hablando ahora. No, la designación, todo existe por mera designación. Por mera designación, vale. Que no quiere decir que no exista nada afuera.
Quiere decir que el significado se lo damos nosotros con nuestra mente. Vale, sí, entonces, esa realidad externa, entonces, ¿cómo existe desde una perspectiva prasángica? Kesi tecrübelüla çiro giden truba kelema yina truba Nina se lir. Nina se nada. kelengi yoreba kelengi yoreba trubdan kanderes Pero tecrübelü. so porque do me se de no. Chivar. Tamo so tu me se tu. Janjet. Ya ta de. Para la escuela prasángika hay una forma externa que existe y hay como un espacio entre la forma externa, la conciencia visual que percibe la forma, se genera la conciencia visual en base a la percepción de esa forma. So da so de me chama ni ya ta de. Ta grang. Por lo tanto, la forma y la conciencia que percibe la forma son sustancialmente diferentes, no como la chitamatra, que son sustancialmente Tamo lo mismo. so tu. Ani stage el me se tu ro. Ta grang. Ya ta de cha ro. To dan de cha ro. Ni chiri un pues. Afuera hay una forma sobre la cual es percibida y gracias a esa percepción se genera la conciencia visual que percibe forma y son sustancialmente Da diferentes. chiri tu kemba kema. Da que Esa, rang esa es la única forma, pero eso no quiere decir que la forma que existe ahí fuera exista por sí misma. che rang ne tu si ma. Monstruo, Claro, encontrar ahí el puntito. el eje. 지난 너 때문에 챌린스도 때때 쳐봐요 말해. 너 때문에 챌린지 치료된 줄 수도 때때 텐주고 치료된 줄 알아 쳐봐요 말해. No hay diferencia entre la manera en la que la escuela sautántrica y prasángica aceptan la existencia de la realidad externa. 너 때문에 랑원에 좀 치료된 줄 챌린. 텐주고 랑원에 뭐도 치료된 줄 챌린. La única diferencia está en que la escuela sautántrica cree que esa forma externa existe inherentemente y la escuela prasángica que no existe inherentemente. Ahora luego después de clase te explico una cosa y ya verá cómo lo va a entender. 너 때문에 가르쳐 때버도 쓰지 챌린으로 와. La- 너 때문에 때버도 쓰지 챌린을. Mm. 때버도 쓰려도 내 메시지로 와. 될. 엄마 텐주게 때마 뭐도 쓰지 챌린. 안 될 메시지로. 이렇게 된다라. Para la escuela sautántrica hay una forma 차고 externa. 말해. 차고 말해. Hay una forma externa que existe de manera verdadera y gracias a que existe de manera verdadera una realidad externa, entonces una conciencia visual puede percibir esa forma. Pero para la escuela prasángica es gracias a que esa forma externa existe sin existir inherentemente, puede surgir una conciencia visual que percibe esa forma. 모델. 또 너들별로 치료된 로 전에 뒤에 처음에서 망고시에요. 뒤만부 싸발라 때네 엔 소투그레 러래. 신의 소투 도다 차러와. 신의 메시다인데 안 소퉁그레 러래. Pero para la escuela sautántica la forma externa está compuesta de partículas indivisibles que se unen, se hacen una conglomeración y entonces surge la forma burda y luego es percibida, mientras que ese no es el caso para la escuela prasángica. 제가 어머 던지 원래 뒤 처음에 요 말에 찾아래. Para la escuela prasángica no hay partículas indivisibles. 찾아래. Todo tiene partes, todo es divisible. 찾아요. 정말. Todo se puede dividir. 어디 잡아서 Y esa es la diferencia, no hay otra diferencia. 그래서 ¿Sí? 차고 말했지. Pero no es difícil esto. 그냥 하고. No, esto es meditarlo, meditarlo, meditarlo. 제가 계획상을 하고 싶다 하셔. 오늘 Se ve que las da muchas vueltas. Eso está muy bien. 상대당 알아죠. 개발하고도 봤대. Entonces has visto aquí la diferencia. 그다서도 개발하고 디디 따로하고 Y así es como vas a poder identificar más claramente la diferencia entre las escuelas, las visiones de las escuelas. 됐네. 어때요? ¿Qué más? ¿Qué más? Más. De momento, porque el programa que ya yo lo he descartado, de momento lo he dejado aquí. 제일 Peche Saretanga Samlo Tangores. 제일 딱딱해. 제일 상당. Muy bien. Tú piénsalo y luego me lo preguntas. 상당 좋다고는 살마다 좋은 안돼. Hay que hacer preguntas después de pensar, porque cuando se hacen las preguntas sin pensar, se pregunta cualquier cosa. ¿Tenía alguien más preguntas? ¿No? Vale. ¿Cómo? Vaya.